411 y 412 quedan a disposición de los señores y señoras diputados. La acta 408 y 409 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han presentado los siguientes documentos para su cuenta. En primer término, oficios de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia en calidad de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Primero, el que modifica los delitos de amenazas y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento que está en tabla mañana. El que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local. Y proyecto iniciada moción de los diputados Soras Alessandri, Bobadilla, Coloma, Fuenzalía, Hernández, Laveno, Norambuena, Ramírez, Chisotti, Urrutia, Don Osvaldo, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar al Congreso Nacional para declarar el estado de excepción constitucional de emergencia y ampliar su duración. Se ha recibido la siguiente moción, que modifica la Carta Fundamental para extender la duración y prorrogar transitoriamente la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas que indica. 3. Se ha recibido el siguiente pareo para la sesión de hoy. La diputada señora Pamela Giles con el diputado señor don Juan Antonio Coloma. Por su parte, la diputada Carol Cariola también pareo esta vez con la diputada señora Paulina Núñez. Se han recibido confirmaciones para los invitados para esta sesión. Han confirmado su asistencia por la Dirección Nacional de Gendarmería, el señor Pablo Toro Fernández, su director operativo. Por la Defensoría Penal Pública, los abogados de la Unidad de Defensa Especializada del Departamento de Estudio de la Defensoría Nacional, señor Rodrigo Lillo, señor Nicolás Cisternas y señora Sandra Aro, que es abogada del Departamento de Estudio y encargada de seguimiento legislativo en la Defensoría Nacional. También la profesora señora Marilena Santibáñez, que ha colaborado también antes con nuestra comisión. Se han recibido las siguientes excusas para la sesión de hoy. La diputada señora Carmen Hertz, por encontrarse en labores en otras comisiones, es una de las autoras del proyecto. El señor ministro y el señor subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por problemas de agenda. El Ministerio Público por problemas de agenda solicitan ser invitados, eso sí, en una próxima oportunidad. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados también de Chile, por encontrarse en la etapa de análisis sobre esta materia, hacen presente que una vez evacuado un documento, lo están estudiando, digamos, con una postura clara que permita aportar a la discusión, se podrán sumar con gusto al debate. Así que también solicitan ser invitados más adelante. Invitado también el señor Cristian Maturana, académico, por problemas de agenda tampoco pudo asistir, pero también manifiesta su voluntad positiva en este sentido. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar con el estudio y discusión del proyecto de ley que modifica textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, boletín 12.213. Se ha invitado a los autores de la moción, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor subsecretario de Justicia, a un representante del Ministerio Público, a un representante de la Defensoría Penal Pública, al señor director nacional de Gendarmería de Chile, a un representante de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del país, y a los académicos señora María Elena Santibáñez y señor Cristian Maturana. Quiero agradecer a todos los que están presentes. Este es un tema que por lo menos en el ámbito personal es un proyecto de ley que presenté ya hace un par de años atrás. Atendía la preocupación que en lo particular me tiene sobre la ausencia en nuestro país respecto a legislaciones que den cuenta de una de las fases dentro de la política criminal más abandonada, que dice relación con el proceso de ejecución de pena. Y a través de este proyecto de ley proponemos una fórmula que no implique gasto para eso de ejecución de pena. Y en realidad la idea es abrir el proceso de discusión institucional respecto a un tema que lamentablemente el gobierno, si bien el ministro ha manifestado toda su voluntad y ha reconocido la necesaria ausencia de política respecto al proceso de ejecución de pena, el gobierno no ha hecho nada, toda vez que Hacienda le ha restringido al actual gobierno la posibilidad de avanzar. Y creo que es fundamental como país, sobre todo en el periodo en el cual estamos viviendo, el poner este tema
sobre la mesa. La política penitenciaria de nuestro país no va a estar, o todo el sistema de penas, o el sistema penal no va a estar concluido en la medida que Chile no tenga un proceso de ejecución de penas moderno. Y creo que ahí tenemos una gran falencia como país. Por lo mismo quiero agradecer a todos los invitados que están hoy día presentes y vamos a partir inmediatamente, primero entregándole la palabra a la profesora María Elena Santibáñez, a quien también le agradezco su permanente participación al interior de esta comisión y su gran aporte. Profesora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y qué bueno que pude acompañarlo en esta oportunidad. En otras oportunidades no he podido por temas de agenda, pero ahora me hice el espacio para poder venir. A ver, me han pedido mi opinión en relación con este proyecto de ley y en relación con eso creo que hay un tema de base que no admite dos opiniones, ¿cierto? Que es un poco lo que usted ha señalado a propósito del espíritu que inspira esta ley. El poder punitivo del Estado, ¿cierto?, supone que sea aplicado en forma legítima, lo que supone tener un código penal acorde con las garantías básicas de los seres que son justiciables, ¿cierto?, de las personas que son injusticiables, que respete los principios básicos del derecho penal. Eso supone también que el proceso de conocimiento y valoración de la prueba para tener por acreditado la realización de un hecho punible y la determinación de la responsabilidad penal que pueda tener una persona por esos hechos también esté dotado de las garantías suficientes que le den legitimidad a este proceso de juzgamiento. Y finalmente, para que el sistema esté completo en cuanto a la legitimidad que debe tener, evidentemente que la fase de ejecución de la pena corresponde a el último eslabón, pero no por eso menos importante, que terminaría de dar legitimidad al sistema jurídico penal en su conjunto. Así las cosas, entonces, tenemos absolutamente plena conciencia, yo creo que nadie que se dedique a penal pudiese sostener una cosa distinta, y así que acá no estamos discutiendo, me parece, con nadie en relación con este punto, que como país es una vergüenza el sistema de ejecución de penas que tenemos. De hecho, en varias ocasiones he mencionado, me ha tocado participar en debates asociados al tema de juez de ejecución y he comentado siempre una experiencia que me tocó con jueces mexicanos que venían a Chile, mostrarles el sistema de justicia, digamos, cómo está funcionando hoy día, valorándolo ellos como un sistema del primer mundo, y a renglón seguido, en el mismo centro de justicia, mostrarles esa es la penitenciaría donde se cumplen las penas, y entonces ahí ellos me dijeron, bien, esto demuestra que Chile es un país del primer mundo en temas de procedimiento penal y un país del tercer mundo en temas de ejecución de pena. Creo que eso grafica fundamentalmente el panorama, ¿sí? Así las cosas, entonces, en cuanto a la necesidad de efectuar cambios en esta materia, es indiscutible que deben efectuarse cambios. Ahora, en relación con eso, entonces, fundamentalmente a lo que se aspira es a tener, ¿cierto?, un órgano jurisdiccional que dote de garantías todo el proceso que tiene que ver con la ejecución de las penas, y en eso tiene que ver con todas las solicitudes que hagan los internos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con libertad condicional, etcétera, de lo cual se hace cargo el proyecto. Pero para estos efectos, a mí me parece que, y yo creo que en esto no es bueno establecer soluciones parte. Lo que se exige acá es la existencia, que se demanda con urgencia, de jueces de vigilancia, ¿sí? O como lo señala el mismo proyecto, ¿cierto? O jueces de ejecución de pena, ¿cierto? Que corresponde a una judicatura distinta de lo que es el juez de garantía y el Tribunal de Juicio de lo Penal, y ese es el ideal. Ahora, establecer este sistema, esta mixtura, ¿será conveniente en nuestro sistema procesal penal? Hoy me parece claramente que no. Y para esto traigo a colación la reciente ley sobre la cual me tocó hoy día precisamente por el Ministerio de Justicia hicimos un seminario, que es la ley 21.394, ¿cierto?, que establece la vuelta a la normalidad luego de la pandemia, que da cuenta de la enorme recarga de trabajo que existe hoy día en los tribunales, sobre todo los tribunales de juicio oral en lo penal y los juzgados de garantía también, y el retardo que hay en la realización de juicios orales y de audiencias en los juzgados de garantía.
Así las cosas, entonces, esto convive con dos necesidades. Una, el derecho del justiciable de ser rápidamente, ¿cierto?, juzgado y sentenciado, así es que va a haber una sentencia, ¿cierto?, versus esta proposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que una mayor recarga de trabajo, como la que se está proponiendo en este caso, que es una recarga bastante relevante para los tribunales de juicio oral en lo penal y para los jueces de garantía, supone retardar más hoy día un sistema judicial que está bastante colapsado y por lo tanto todas estas propuestas de las cuales dan cuenta, por ejemplo, esta ley, precisamente van en ese sentido, de darse cuenta de que el sistema está colapsado y están hoy día agendándose audiencias con muchos meses de desfase, claramente lo que redunda en contra tanto de los derechos del imputado, en cuanto al ser juzgado en un plazo razonable, como los derechos de la víctima. Entonces, acá yo creo que hay que legislar, sin duda que hay que legislar, pero me parece que tiene que hacerse correctamente. Y eso supone, el ideal, por supuesto, es de una vez por todas establecer un sistema de jueces de ejecución. En eso, todos los profesores de Derecho Penal, me parece, y criminólogos no tienen doble lectura y se traen varios sistemas de derecho comparado, que de hecho el mismo proyecto menciona varios de ellos, que se pueden tener a la vista para efectos de establecer este sistema. Lo único que yo debo destacar que existe en nuestro sistema jurídico penal, que convive un poco con esta legitimidad que debiese subsistir en materia de ejecución de pena, es lo que existe en materia de la Defensoría Penal Pública, que tiene defensores penitenciarios, ¿ya? Que eso efectivamente son personas que siempre lo destaco como personas realmente preparadas en cuanto a todas las normas disímiles, además, que existen, ¿cierto?, y dispersas en distintos lugares, que tratan el tema de ejecución. Entonces, el tema es, ¿se legisla en serio en relación con este tema o se establece una solución parte? A mí me parece que está muy bien pensado el proyecto en el sentido de hacerse cargo de un problema importante, pero no creo que sea la solución adecuada considerando lo que está pasando hoy día en la práctica, y lo digo no solo desde el punto de vista académico, sino que también porque me toca litigar bastante y que es lo que motivó esta ley que les estaba mencionando, que fue promulgada el 30 de noviembre. Máxime si el proyecto de ley establece además un sinnúmero de nuevas materias de las cuales tendría que conocer el juez de garantía y el Tribunal de Juicio Oral Penal. En lo que es correcto, me parece, efectivamente, es en no cargar la mano solamente en el juzgado de garantía, sino que establecer este control cruzado, ¿cierto?, por parte de tribunales de juicio oral penal y por parte de juzgados de garantía. Entonces, así las cosas, señor presidente, a mí me parece, como he señalado, que la idea es muy buena, pero me parece que es hoy día impracticable de llevar a cabo sin entorpecer gravemente el problema que estamos teniendo hoy día con la recarga de trabajo. Máxime que entiendo, y no está señalado ahí en el proyecto, que esto no va acompañado de un incremento de jueces, ¿cierto?, que se vayan a incrementar el número de jueces que existen en el país. Entonces, generaría un problema importante en esta materia y que además tiene que ver con una cuestión que hoy día ocurre en la práctica, ¿cierto?, que es que, por ejemplo, juzgados de garantía, dejo de lado lo que pasa con la Defensoría Penal Pública, que lo mencioné como un buen ejemplo, ¿cierto?, que cómo se ha implementado, pero que los juzgados de garantía en general tengan que especializar salas para efectos de poder conocer de estas materias, porque es una materia completamente distinta en general a lo que uno está acostumbrado a ver, tanto en las salas de audiencia como por parte de quienes litigamos, de tal manera que supone una preparación especial, y eso hace precisamente de que no sea un apéndice de lo que uno hace normalmente, sino que sean personas efectivamente dedicadas a esto, como pasa con los defensores penitenciarios, por ejemplo. Así las cosas, entonces, señor presidente, me parece que no sería correcta la forma de abordar este tema, y en el evento de que este proyecto de ley prosperase, solo señalar que digamos, no veo muy factible por las cosas que he señalado, solo señalar que todo lo que tiene que ver con pena sustitutiva, en general, en la práctica, hoy día sí es conocido por los jueces de garantía, ¿cierto?, que han tenido que especializarse de esta manera,
y que tal vez es lo único que pudiese hacerse una concesión si se fuese una solución de urgencia, que nunca es bueno, ¿cierto?, legislar de esa manera, pero si fuese una solución de urgencia tendría que ver exclusivamente con la libertad condicional. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora Santibáñez. Solamente clarificar dos cosas. Primero, yo comparto con lo que usted señala en orden a que este es un tema esencial que lamentablemente por décadas Chile ha dejado de lado. Y usted lo clarifica súper bien. Claro, tenemos un sistema primermundista en el tema del sistema penal o en los procesos penales, pero somos un país tercermundista en ejecución de penas. Es decir, hoy día el sistema no puede ser más malo. No puede ser más malo. Es decir, todo lo que se haga va a ser mejor que lo que hay, respecto al tema de ejecución de pena en particular. Y lamentablemente, como desde el gobierno no ha existido mayor voluntad, y no solamente este gobierno, sino que en la historia de los últimos gobiernos, para tratar este tema, y lamentablemente dentro de los programas de gobierno de los gobiernos que puedan asumir a partir del día domingo, tampoco está este tema. Yo creo que es deber del Congreso Nacional, en el escaso margen que tienen los parlamentarios de poner este tema sobre la mesa, es un deber ético, moral, de avanzar en algún tipo de búsqueda, solución, aunque sea parche. Insisto, yo creo que hoy día el sistema no puede ser más malo que lo que hoy día tenemos. Y usted tiene razón respecto a cuál es la situación y cuáles son los perjuicios que se pueden llevar adelante tanto a los imputados como a las víctimas. Yo lo comparto, pero insisto, el nivel de deuda que tenemos para con el sistema de ejecución es tan grave que los costos hoy día son mucho más altos que el no hacer nada. Hay que hacer algo. En lo particular, por eso quería explicar la razón por la cual, además, quise poner este tema en debate. Este es un proyecto que ya ha detenido harto tiempo acá, lo hemos conversado con el ministro de Justicia y lamentablemente el ministro cuando recién abrimos este proyecto nos señaló, no es un problema de justicia, esto es un problema de Hacienda. Para nosotros sería ideal de que efectivamente Hacienda pudiera poner sobre la mesa la generación de jueces especiales, tal cual lo tiene Defensoría, para tratar esta temática. Muchas gracias, profesora. Le voy a dar la palabra también a don Pablo Toro Fernández, subdirector operativo de Gendarmería, de la Dirección Nacional de Gendarmería. Don Pablo Toro. Estaba ahí, parece que se cayó. Sebastián Urra. Gendarmería. Se ¿sí? encuentra presente el coronel de Gendarmería, Sebastián Urra. Ya. Ha tenido algunos problemas de conexión y está intentando activar el audio en este momento. Don Sebastián. Don Sebastián tiene problema de conexión. Coronel. Sí, vamos a, mientras solucionan los problemas de conexión. A todos, soy el coronel, buenas tardes, soy el coronel Urra, que estoy representando en este caso a su director Pablo Toro, quien se encuentra en otras acciones, está sumamente ocupado, y él me pide que también presente las excusas. Y bueno, en relación al tema en sí, como Gendarmería también estamos muy dados a participar de esta reunión para poder ir viendo cómo se va a ir estableciendo a futuro el formato para poder guiarnos a lo que van a ser las libertades condicionales y demás procesos que nos indica la ley. Y como Gendarmería de Chile estamos siempre llanos a ejecutar todo aquello que pueda ir en beneficio también de nuestros usuarios. No sé si se logra escuchar porque igual tengo problemas con el Zoom. No. Sí, se escucha bien, coronel. Qué bueno. Eso sería, porque como digo, hay problemas con el audio y incluso con la imagen. Ya,
Listo, muchas gracias, coronel. Me hubiera gustado haber escuchado un poco más algún tipo de propuesta o referencia respecto al proyecto de ley por parte de Gendarmería, porque además ustedes son los principales, uno de los principales actores respecto a este sistema de ejecución de penas, lamentable. Entonces le pasamos la palabra a la Defensoría Penal Pública. Se encuentra presente don Rodrigo Lillo y la señora Sandra Aro, que es la abogada del Departamento de Estudio encargada del seguimiento legislativo de la Defensoría Nacional. ¿Quién va a hablar a nombre de la Defensoría? Doña Sandra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Los saludo y por su intermedio también a las señoras y señores diputados que están esta tarde y a los demás invitados. Bueno, como usted ha señalado, estamos aquí con Rodrigo Lillo, quien es el jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal, encargado justamente del área de defensa penitenciaria, que como se ha señalado también es una de las defensas que nosotros prestamos a las personas condenadas y personas que son privadas de libertad. En primer lugar, por mi parte, simplemente decir en nombre del Defensor Nacional el interés que despierta en nosotros este proyecto de ley. Lo recogemos realmente con mucha satisfacción que existe una iniciativa de esta naturaleza, porque compartimos obviamente la preocupación que está y que se ve implícita en el proyecto, y también lo que ha señalado la profesora María Elena Santibáñez en cuanto a la necesidad urgente de legislar en esta materia. Creemos que es un tema fundamental, es un debe en el que nos encontramos como sistema de proceso penal, y por lo tanto tenemos varias cuestiones que Rodrigo Lillo va a mencionar en este momento, y los dos estamos dispuestos para las preguntas que después se nos desee formular. Muchas gracias. Rodrigo. Muchas gracias, doña Sandra. Le entregaron la palabra a don Rodrigo Lillo. Tiene usted la palabra, don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. Hacer mías las palabras de Sandra y las suyas propias, señor presidente, en relación a la importancia de este proyecto dentro de la democracia y del sistema de justicia de nuestro país. Tal como se ha señalado aquí, este es un anhelo muy antiguo en realidad entre nosotros. Baste retrotraernos hasta el año 92, cuando en esta misma instancia, en el Congreso, se creó una comisión para preocuparse de la situación penitenciaria y para generar una nueva ley de ejecución, la que terminó solamente con la dictación por parte del Ejecutivo de un nuevo reglamento penitenciario, el del año 98, que nos rige hasta hoy. Posteriormente han sido varias las ocasiones en que se ha vuelto a retomar la necesidad de crear una legislación de ejecución. Cuando se dictó el Código Procesal Penal, por ejemplo, se pretendía incorporar una norma transitoria similar a lo que se está proponiendo ahora, que los jueces de garantía se hicieran cargo de la ejecución mientras no existían los jueces de ejecución propiamente tal. Pero como el debate acerca del proceso penal, de la transformación era tan complejo, se dejó este tema para después. Posteriormente se le encargó a la distinguida abogada destacada académica Clara Chanansky la elaboración de un proyecto de ley de ejecución. Se elaboró el proyecto de ley, pero nunca se discutió acabadamente. Posteriormente, en el mismo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se elaboró otro proyecto de ley, y finalmente en este mismo gobierno también se ha trabajado en un proyecto de ley de ejecución, pero nunca este ha cristalizado en una ley, siendo una cuestión tan imprescindible, no solo para cumplir los estándares de derechos humanos, por un lado, de las personas que cumplen una condena, sino también desde la agenda de seguridad, porque evidentemente el cumplimiento de las penas debe estar sometido a la legalidad, y por otro lado pretendemos que las personas que cumplen condena puedan reinsertarse y volver a integrarse a la sociedad. En esta materia nos enfrentamos también frente a una disyuntiva que podríamos calificar, digamos, invocando a Max Weber, como una disyuntiva entre la ética de los principios o la ética del credo y la ética de la racionalidad. La ética del credo nos lleva a pensar que las soluciones medias no llegan a un buen puerto, y que debemos aspirar al todo, que es un sistema de ejecución con jueces independientes, con jueces distintos que tengan un estatuto diferenciado.
pero la ética de la razón, como ha destacado el señor presidente aquí, es que esta demanda tiene ya, esta necesidad por lo menos tiene 30 años. Hay varios países vecinos que cuentan con un régimen de ejecución. Nuestro sistema carcelario decae día a día y esto necesita hacerse realidad. Y desde esa perspectiva, una solución pragmática como la que propone el proyecto, que es similar también a una propuesta que hiciera para la biblioteca del Congreso Nacional, la Universidad Diego Portales, hace unos 10 años atrás, es que los jueces se hagan cargo de la ejecución de la pena, que es una cuestión que no está fuera de nuestra normativa legal hoy día. O sea, el Código Orgánico de Tribunales señala que son los jueces de garantía quienes son encargados del cumplimiento de las penas, y también desde la propia Constitución se señala que, que son los jueces los encargados de hacer cumplir las condenas. Por lo tanto, no es una gran transformación legal. Respecto de los recursos y del colapso que esto produciría, digamos, estas nuevas demandas, la verdad es que las temáticas que muy bien destaca este proyecto acerca de lo que los jueces de ejecución o los jueces de garantía debieran y de tribunal oral debieran hacerse cargo, podríamos dividirlas básicamente en 3 o 4. El tema de vulneración de derechos al interior de la cárcel, el régimen penitenciario, el régimen disciplinario interno, los beneficios intrapenitenciarios y las penas sustitutivas. De estas 4 temáticas, la verdad es que hoy día el sistema judicial básicamente se hace cargo de todas ellas. Las penas sustitutivas están reguladas, por cierto, en la ley 18.216. Y respecto de los otros 3 temáticas, precisamente como se ha señalado aquí, la Defensoría Penitenciaria se hace cargo de ellas aproximadamente desde el 2010, cuando iniciamos nuestro proyecto de defensa penitenciaria. Que cabe señalar, no teníamos presupuesto asignado para esta línea de defensa en esa época, y cada vez que se solicitaba al Ejecutivo se nos negaba. Sin embargo, al año 2010, cuando se produjo la crisis carcelaria producto del incendio de la cárcel de San Miguel, la defensora nacional de la época, Paula Vial, dijo que ante esta situación de emergencia debíamos reasignar recursos, de los mismos que hacer un esfuerzo institucional ante una necesidad urgente. Y a partir de ahí surge este proyecto de defensa penitenciaria, sin la institucionalidad, sin que la ley estuviera primero, pero con la necesidad de cubrir un espacio que no tenía asistencia judicial. Y la defensa penitenciaria desde ese momento hasta ahora se hace cargo de los requerimientos de los condenados de estas materias precisamente: vulneración de derechos, beneficios intrapenitenciarios y peticiones vinculadas también al régimen disciplinario, a la impugnación del régimen disciplinario. Cabe señalar que en los últimos años nosotros hemos asumido alrededor de 30.000 requerimientos penitenciarios. La mayoría de ellos se instalan en el ámbito judicial. O sea, de alguna manera los jueces se están haciendo cargo de estas materias, pero sin una regulación adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el ámbito de la libertad condicional, en el proceso que se resolvió en abril pasado de este año, y producto de esos rechazos de la Comisión de Libertad Condicional, nosotros interpusimos 1.638 amparos. 1.638 amparos, que no es, digamos, porque queramos colapsar el sistema, sino porque nuestros usuarios lo exigían. Y la muestra de que esos amparos eran necesarios, que del total de ellos casi un 40% fue acogido finalmente por el sistema judicial. Pero sería mucho más racional que esa discusión se diera a nivel de un juez de garantía, con un debate donde participara Gendarmería, participara el Ministerio Público, todos los intervinientes, tal como lo señala este mismo proyecto de ley, y entonces con mayor racionalidad, más adecuadamente, con todos los elementos, un juez de garantía podría resolver un tema que se deja hoy día
a una comisión excepcional que también está conformada por jueces que son sacados de sus funciones habituales por un par de semanas para resolver cuestiones de las que no tienen ninguna práctica, ninguna habitualidad. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es que muchas de sus decisiones son impugnadas también judicialmente. De modo que me parece a mí que este proyecto de ley es sumamente útil y que abarca, como he señalado, en estas 4 líneas, digamos, la mayoría de las temáticas que se pueden abordar en materia de ejecución. Es cierto que hay una horizonte ideal, pero mientras no lleguemos a ese horizonte, esto es insisto, una necesidad. Es cierto, compartimos también con lo que ha informado en este caso la excelentísima Corte Suprema respecto a este proyecto en cuanto a que, bueno, después en la discusión en particular se puede debatir acerca de la adecuación del decreto ley 321, que no es solo un artículo, sino que debiera señalarse en digamos, algunas normas más que deben adecuarse producto del cambio de quién sería el órgano encargado de resolver los temas de libertad condicional, y tampoco, ¿por qué no dejarlo a un periodo específico? Porque si es un juez de garantía encargado de resolver el otorgamiento de este beneficio, no tendría que estar acotado a 2 periodos al año en forma apretada, sino que se puede extender este proceso a lo largo del año y por lo tanto hacerlo de forma mucho más adecuada sin que colapse con ello las labores de un juez de garantía. En principio quería señalar esto, señor presidente, haciendo mención de que evidentemente que es muy relevante poder tener un estatuto del cumplimiento de la condena, porque en definitiva las cárceles no son solo un depósito humano de cuerpos, sino que son personas que se hacen cargo de los delitos y los crímenes de distinta gravedad que han cometido, y que como sociedad tenemos que pretender que después se reincorporen a la sociedad y que sean tratados como nosotros los hemos tratado, es decir, respetando sus derechos humanos. Eso quería señalar, señor presidente, sin perjuicio de que mi compañera Sandra quisiera agregar algo más que se me haya ido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras diputados para que puedan hacer las consultas. Me pidió la palabra el diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitadas e invitados, agradecerles por su exposición. Simplemente señalar que yo fui uno de quienes suscribieron este proyecto de ley, al que gentilmente nos invitó a suscribir nuestro presidente, el diputado Marco Iravaca, y que básicamente tiene por propósito perfeccionar los mecanismos de control judicial de la ejecución de penas en nuestro país, estableciendo una serie de medidas y atribuciones propias de la ejecución penal que se encuentran reguladas, como sabemos, por el Código Orgánico de Tribunales, muy escuetamente, a objeto de realizar un control jurisdiccional de la ejecución de las penas y consecuencialmente las penas sustitutivas u otras formas de cumplimiento. Yo quiero recordar, presidente, que la propia excelentísima Corte Suprema, en el oficio remitido a esta comisión, valoran el propósito de este proyecto. Obviamente todos quisiéramos avanzar hacia un tribunal de ejecución de penas propiamente tal. La pregunta es si nos vamos a quedar de brazos atados esperando que algún ejecutivo se digne a enviar ese proyecto de ley, como lo prometió en su momento el propio ministro Larraín, que lamento que no esté presente en esta sesión. Yo tengo la mejor opinión de la gestión del ministro Larraín, hemos contado con el apoyo del Ministerio de Justicia en todos los proyectos de ley, pero acá debería estar presente el Ejecutivo. Entonces, yo sé que tenemos un presidencialismo exacerbado, presidente, que espero que la Convención Constitucional pueda atenuar. Pero nosotros no podemos quedarnos esperando que el gobierno
que ya están retiradas envíe un proyecto de ley. Yo creo que la virtud que tiene esta iniciativa es poner el tema en discusión. Y el mérito que tiene que usted lo haya puesto en tabla, presidente, me parece muy bien. Entonces, yo creo que acá no podemos referirnos a un ideal que no existe, sino que tenemos que referirnos a este esfuerzo de perfeccionamiento de este proyecto de ley con este articulado específico que es muy simple. Hay todo un debate respecto de la eliminación de la Comisión de Libertad Condicional. Algunos hemos hecho propuestas al respecto también, después de que participamos en la modificación del decreto ley 321. Yo creo que no debiera existir esa Comisión de Libertad Condicional como la conocemos hasta hoy. Y bueno, vamos discutiendo el proyecto en su mérito respecto de cada uno de los puntos. Y todo lo que diga relación con el ideal de tener un tribunal de ejecución de penas, que es un tema que se ha planteado hace mucho tiempo. Yo recuerdo que la ex senadora Soledad Alvear lo planteó siendo senadora y antes también como ministra de Justicia. Bueno, dejémoslo a la definición de un futuro gobierno, pero partamos por hacer algo, partamos por tener un control jurisdiccional mínimo, por perfeccionar el control jurisdiccional respecto a la ejecución penal. Y este proyecto yo creo que lo logra, presidente, el proyecto de ley además que es transversal. Yo quiero recordar que este proyecto además fue suscrito por el diputado Jorge Alessandri, por la diputada Carmen Hertz, por el diputado Diego Charper, por el ex diputado y hoy convencional Garín. Entonces, estamos hablando de un proyecto transversal y yo creo que merece ser analizado en su mérito y ser aprobado, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Le voy a pedir también al profesor Aldunate que nos dé su opinión técnica respecto a este proyecto. Profesor. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que este es un tema que yo diría que es del primer, digamos, interés que tiene en términos de comprender el fenómeno que está atravesando el sistema penal en general en Chile. Es decir, cuando todos hablan de que hay que mejorar ciertas formas de tipificación, que el problema de aumento de pena, en verdad, si uno mira o ve el conjunto, la globalidad de este problema, es que esto, digamos, ya lo dijeron, lo dijo la profesora Santibáñez, el pariente pobre de todo el sistema penal es precisamente la ejecución, ¿ah? Y a propósito de lo que decía la profesora y recordando a su maestro, Enrique Curi, don Enrique sostenía que en su Tratado de Derecho Penal que la ley penal, a propósito del tema de la ejecución de pena, es muy parco en la materia. Hay solo una disposición que se remite y que se señala que la ejecución de la condena corresponde al juez que la dicta, en este caso, en sede de garantía, ¿cierto? O eventualmente la ejecución que le corresponderá si es que esta condena se dicta en el tribunal oral para estos efectos, pero se remite al tribunal en este caso, una vieja regla que cuando existían los tribunales de letra de lo penal, en fin, y eso no se ha innovado mucho. Entonces, en ese contexto, este proyecto naturalmente se quiere hacer cargo de esta problemática en la cual el problema de ejecución, si bien existe un arduo debate acerca de la naturaleza de esta ejecución, si es un problema derechamente administrativo o si derechamente es un problema que tiene un carácter sustantivo o penal, en fin, es un debate que la doctrina en cierta medida se inclina en uno y otro sentido. Pero al margen de eso, esto es una necesidad y lo que ha tensionado y lo que también lo señalaba el señor defensor, digamos que son los que tienen que convivir con esto diariamente, es que se tensiona, por ejemplo, en un ámbito muy sensible que es el famoso tema de la libertad condicional. O sea, a tal nivel de que acá en la propia Cámara de Diputados en definitiva se acusó a una ministra de Corte a partir de un hecho muy específico, pero que no se desatendió al déficit histórico que tiene la libertad condicional. Y en eso, digamos, yo he sido muy enfático. Hace poco me tocó colaborar con una publicación en el Anuario de Derecho Público de Diego Portales a propósito de ese caso. Y que efectivamente el dilema que hubo en la ejecución no solo se proyectó en la acusación a la ministra Donoso en su tiempo, sin
atender a la problemática que está en la regulación de la libertad condicional y su déficit histórico, porque es un decreto de ley del año 25 y que ha tenido solo un par de reformas, había tenido solo un par de reformas en el decurso del tiempo, y solo el año 2018 tiene una reforma más intensa a partir justamente del debate de la acusación constitucional a los jueces de la Corte Suprema a partir de casos de derechos humanos, en que también nuevamente la ejecución de la pena y esa idea plasmada en el decreto ley 325 puso en tensión nuevamente el sistema, porque se decía cómo un delito que puede tener una mayor entidad que otra versus otros delitos podía tener, digamos, la posibilidad de, dentro del sistema progresivo, que es el sistema que el Código Penal chileno ha adoptado para los efectos del cumplimiento de pena, podía empezar a cumplir su pena en libertad, que es el ideal, que en cierta medida se plasma en esto, que es esa idea, que puede ser discutida o no, de resocializar al penado, ¿cierto? Entonces, la ejecución es tan crucial desde el punto de vista de, digamos, de los fines que se buscan con el castigo, con la pena, que todos sabemos que son temas opinables, pero es que esto manifiesta la notable inconsistencia que hay en la materia en dejar una cuestión entregada casi a cuestiones básicamente improvisadas de cómo resolver el problema de la ejecución de las penas en el sistema penal chileno. Y en ese contexto, el proyecto, ¿qué es lo que hace? El proyecto busca atender los estrechos márgenes que da un presidencialismo reforzado, ya lo dijo el diputado Walker, en la cual el Parlamento prácticamente su margen de maniobra, digamos, es bastante escaso, y lo que se propone para indudablemente sortear este problema es decir, mire, acá va a haber un sistema cruzado de ejecución, dependiendo quién dicte la sentencia, su, por así decirlo, digamos, contraparte en este caso, va a ser el que va a ejecutar va a tener la competencia para conocer de todo el ámbito de la ejecución de la pena. Y en ese contexto el proyecto se hace cargo de una serie de propuestas que ya se ha mencionado acá que han existido, y en definitiva lo que hace es una serie de cuestiones básicas en las cuales se entiende que son problemas nucleares de la ejecución. Naturalmente, ya lo dijo también la profesora Santibáñez, pone énfasis en el decreto de ley 321, que es libertad condicional. Pero también estamos hablando de una serie de cuestiones, el tema de la reducción del tiempo condena, que está regulado en una ley especial, está también todo el tema vinculado a la pena mixta, que es una innovación cuando se introduce el cambio radical en la ley de penas alternativas que pasan a ser penas sustitutivas, todo el tema de la cuestión vinculada a las situaciones, por ejemplo, de revocación de reclusión nocturna, los quebrantamientos, en fin, todas las hipótesis que están contenidas en esa legislación especial, pero también todo lo que dice relación, por ejemplo, con reclamaciones en contra de las sanciones disciplinarias. Si hay un tema también al debe, es precisamente el tema de la regulación que está en el reglamento penitenciario. Acá hay abundante doctrina que se ha alzado en contra de que existan sanciones que no están previstas en la ley. Ahí hay un problema también que se ha discutido mucho acerca del tema del reglamento penitenciario y su eventual, digamos, compatibilidad con la Constitución. Ahora, en términos generales, todo lo que dice relación con este proceso de ejecución, sea que esto tenga alcances, por ejemplo, en el sistema penal adolescente, que tiene un sistema de determinación autónoma, en fin, requiere naturalmente, y en eso estamos de acuerdo, un juez de alta especialización. Eso es efectivo. Pero la realidad de la vida en este momento nos indica que no es lo posible, pero ojo, hay que también hacer un mea culpa. Hace unos 4 o 5 años atrás se constató que del sistema penal quedaron cargos por nombrar. Creo que eran un grupo de 74 o 75 jueces. Y fue en esta comisión en que en definitiva esos cargos se conversó en su momento con la autoridad para redestinarlos como jueces civiles. O sea, eso fue un error garrafal, porque en esos 75 jueces que estaban disponibles del diseño original de la reforma procesal penal, estaban los jueces de ejecución. Entonces, esto evidentemente que requiere una revisión un poco también y una autocrítica de cómo ha operado esto y cómo la miopía que ha existido en relación al problema de la ejecución es evidente. Todo lo que se habla acerca de sentimiento de impunidad, puerta giratoria, en definitiva yo le diría no es un problema en abstracto de retipificar delitos o eventualmente subir en abstracto la pena. Es un problema efectivamente que la ejecución es una situación huérfana en nuestro sistema penal. Y eso es tan evidente que en la última reforma de la libertad condicional, por vez primera, para entender con seriedad el sistema, se crea el delegado de la libertad condicional. Es decir, alguien que asista a ese proceso y que desde 1925 en Chile no existe. O sea, yo ni siquiera diría que esta cuestión es del tercer mundo, cuarto, quinto, ni siquiera nos da para tercera. Entonces, el problema esencial del sistema penal dice relación con la ejecución y todos los esfuerzos actuales tienen que redirigirse a ese problema. No se saca nada con tener una legislación moderna
si tenemos un déficit de cómo estas penas se van a controlar en sede jurisdiccional y eventualmente si es que hay un control serio o razonable de esa ideología de resocialización que estamos planteando como fin deseable del sistema penal. Entonces, en ese contexto el proyecto trata de poner sobre la mesa una problemática que se arrastra por años en Chile y que con diversos fenómenos que se han vivido en los últimos años explican cómo se ha ido tensionando. Y se han buscado respuestas totalmente inadecuadas para otro problema. Si el problema del mal cumplimiento, el incumplimiento, la impunidad, muchas veces tiene que ver con el tema de la ejecución, pero también de su legitimidad, porque así como la Defensoría tiene mucha legitimidad para sostener que en algunos casos es procedente obtener tal o cual beneficio, naturalmente si esto se obtiene en una justicia especializada va a tener un respaldo mucho mayor que eventualmente las circunstancias que se ahora, como lo ha escrito el señor defensor. Se tiene que improvisar por la vía del amparo para resolver problemas que se detectan digamos, en las arbitrariedades que se pueden cometer justamente en el proceso de revisión de la cuestión más frecuente que es la libertad condicional. Y tampoco es razonable la postura del Poder Judicial de resolver casi como esta solución estandarizada en el caso a caso, porque eso también genera problemas. Entonces, la mejor solución es que un juez especializado tenga la oportunidad en su momento de, presentado el caso y previo debate de interviniente, resolver la ejecución. Entonces, el proyecto en ese sentido va en la línea correcta y se ha nutrido justamente de los ensayos previos. Se ha mencionado acá también el diputado Walker, este proyecto que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional en conjunto con la Universidad Diego Portales. Hay varias personas que uno podría sugerir que han participado en eso. Entonces, yo creo que si hay un tema en que hay que avanzar es precisamente en el tema de la ejecución. Incluso a nivel político, yo no sé, no soy un ignorante, pero no sé si algún programa de gobierno de lo que está en juego se hace cargo de la ejecución de penas. Se habla mucho de narcotráfico, se habla mucho de muchas cuestiones, pero el problema es de ejecución. Entonces, eso es lo que yo quisiera aportar por el momento, presidente, para invitar a esta honorable comisión a seguir adelante con el trámite de este proyecto. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar a todos los asistentes a esta comisión, particularmente a los que están asistiendo de manera telemática. No cabe ninguna duda, y todos coincidimos en esto, que la necesidad de tener tribunales de ejecución de penas con todas estas competencias cruzadas es fundamental para poder tener mejores resultados en varios ámbitos de la persecución penal y sobre todo la reinserción social, producto de la población penitenciaria. Es muy difícil que nosotros podamos tener resultados exitosos en varios ámbitos que son muy sensibles para la opinión pública, en la persecución penal, si no enfrentamos la debilidad que tiene el último eslabón, que es la ejecución de pena, tanto en todo lo que se refiere al funcionamiento carcelario, donde tenemos sin duda realidades que son del siglo XVIII, como también en todo lo que se refiere al monitoreo de las penas sustitutivas, lo que se refiere incluso a las libertades condicionales. Es difícil que avancemos si es que no nos encargamos de todos los eslabones en la cadena, no son solo la prevención y la persecución, sino que también la ejecución. Ahora, esta iniciativa tiene, como todos lo han dicho acá, un fin noble, un fin loable. Hacernos cargo de lo que aquí mismo dijo hace 3 años y medio atrás el mismo ministro de Justicia, que le parecía que en este periodo era ineludible avanzar en esta materia. Y ahora están concluyendo, estamos a 1 mes y medio de trabajo legislativo y no ha habido absolutamente nada para enfrentar esta situación. Pero también no se puede desconocer de que los informes que tenemos son lapidarios en términos de que se requieren tribunales especiales para esto. No basta la mera voluntariedad. La Corte Suprema es bien claro y los que han intervenido también lo han dicho. Mire, yo no sé cómo podemos hacerlo, cómo podemos avanzar si tenemos facultades reales de poder avanzar en esto o solo testimoniales. Yo aprovecho de saludar a la Defensoría Penal Pública a través de sus representantes, doña Sandra Aro, y ahí no aparece, don Rodrigo, que me parece impresionante cómo ustedes han asumido intereses producto de la ejecución de pena, intereses de personas que están privadas de libertad o de otro tipo, sin tener una base legal, sin tener un marco adecuado,
Igualmente ustedes han materializado el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional, contra incluso los vacíos legales, y eso es bastante importante. Mire, solo con la idea de aportar un poco a este debate, me viene a mi mente lo que han sido algunos programas especiales que han intentado cambiar los paradigmas de los tribunales para situaciones especiales. Por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas, que son tribunales comunes en general, entiendo que son tribunales de garantía, pero que han ejecutado programas especiales que tienen que ver con la ejecución de las suspensiones condicionales del procedimiento, vinculados a personas con problemática de consumo problemático de droga y alcohol, y que son base para su reinserción social. Ahí se ha generado un camino sobre la marcha, sin base legal, sino a través de convenios entre el Ministerio Público, tribunales, defensoría, y que han hecho su recorrido. Entiendo que ahora están bastante extendidos. Inicialmente estaban, creo que en la región metropolitana, pero creo que ahora ya están en muchas regiones. Yo no sé si esa experiencia que han tenido todas estas instituciones, sin un respaldo legal explícito, pueda servir de utilidad para poder a lo menos instalar una experiencia piloto en esta materia, tal como lo hicieron los TTD, los Tribunales de Tratamiento de Drogas. Sería un buen avance si lográramos instalar un programa específico de esto con base legal, que no produzca un cortocircuito en el funcionamiento de los tribunales, como nos han advertido acá, por la escasez en el Poder Judicial, de jueces, etcétera. Pero yo me atrevería a preguntarle a nuestros invitados sobre esta experiencia, si algo del recorrido de los tribunales de tratamiento de drogas puede ser de utilidad para algunos de los aspectos involucrados en este proyecto de ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le voy a dar la palabra nuevamente a la señora profesora académica María Elena Santibáñez. Solo mencionar que es lo que señalé al final de mi exposición, que probablemente, no sé, me atrevo a proponer lo siguiente, considerando la respuesta que yo sé que va a existir en relación con una cuestión que es real, que tiene que ver con la carga de trabajo. Hay un punto, ¿cierto?, en el cual pudiésemos pensar que se genera una posición, digamos, una situación de mayor equilibrio, que tiene que ver con esta competencia que sería completamente nueva, que tiene asociada a los tribunales de juicio oral en lo penal, a propósito de este cruce en cuanto al cumplimiento. Y efectivamente eso hoy día no existe. Y entonces, claro, a propósito de lo que señalan como experiencia piloto, yo creo que el punto más álgido hoy día y que urge, ¿cierto?, poder hacerse cargo, tiene que ver con la libertad condicional, ¿cierto? Me parece que tal vez pudiese pensarse, pensando en este primer proyecto, en ampliar la ejecución que ya está en manos del juez de garantía a propósito de pena sustitutiva en lo que tiene que ver con libertad condicional, máxime si hoy día efectivamente la comisión está integrada por jueces. Pero quisiera hacer algunos puntos que me parece que son relevantes, que deben tomarse en consideración para los efectos de una propuesta de esta naturaleza. Me parece, en primer lugar, que pudiese tener mayor acogida en términos de lo que significa para el diseño hacer un proyecto que tenga que ver solo con esa institución, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cierto?, eso dejaría a salvo la urgente necesidad de tener un juez de ejecución, que es a lo que debiésemos propender, ¿cierto?, en algún minuto, ¿sí? Si acaso se resuelve todo hoy día por esta vía, estableciendo que sean los jueces ordinarios los que van a conocer siempre ejecución, se acaba el tema de ejecución forever, ¿cierto? Eso también me parece que es importante tenerlo en consideración para efectos de si se quiere en definitiva llegar al óptimo, que sería el hecho de tener jueces de ejecución, ¿ya? Y por último también mencionar una cuestión que es relevante, y creo además que la libertad condicional es la que ha generado mayores problemas en la práctica, ¿cierto?, por la gran exposición mediática que existe respecto de ciertos hechos. Y dos cuestiones más, que tiene que ver con el tema de la especialización, ¿cierto? Porque si bien no tendríamos jueces de ejecución, tendríamos jueces especializados, como ha ocurrido en la práctica.
respecto de jueces de garantía, y la misma especialización debiese requerirse para tribunales de juicio oral o penal. Lo digo para efectos de poder complementar el proyecto y que fuese una propuesta de reforma en este sentido de la obligación de destinar a algunos de los jueces con la especialidad, tanto para juzgados de garantía como para lo que tiene que ver con tribunales de juicio oral o penal, porque sin duda que hay una diferencia cuando los que están conociendo, como pasa en materia de responsabilidad penal adolescente también, cuando los que están conociendo tienen la especialidad, que en este caso sería de ejecución, versus cuando no la tienen, que es lo mismo que pasa con los intervinientes en general, cuando no tienen la especialización. Y en ese sentido también claramente hay que pensarlo en lo que tiene que ver con la formación de los mismos y estableciendo modificaciones también probablemente a los programas asociados a la Academia Judicial. Eso quería mencionar. Muchas gracias, profesora Santibáñez. Creo que es un tremendo aporte lo que usted nos acaba de plantear. Señora Sandra Aru, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. También respecto de las exposiciones y los comentarios o las opiniones que han surgido, me gustaría hacer algunos puntos y además responder, por supuesto, algunas de las consultas formuladas. En primer lugar, tener en consideración que hoy día hay un tema, digamos, que atraviesa el proyecto completo que tiene que ver con un principio o con un derecho fundamental que es el debido proceso, que en materia de ejecución está prácticamente inexistente. Y aquí nos encontramos con una paradoja bien importante, porque tal como se ha señalado con anterioridad, en materia de ejecución de personas que se encuentran en medio libre, es decir, ley 18.216, que hoy día regula las penas sustitutivas, sí tenemos una regulación que tiene un resorte legal, por supuesto, tiene además jueces que se hacen cargo de la concesión, revocación, cumplimiento, en fin, todo lo que tiene que ver con ejecución penal. Pero en la otra vereda nos encontramos con las personas privadas de libertad, que sufren las mayores vulneraciones y que como contrapartida no tienen esta posibilidad de ir a la judicatura de una manera reglada, regulada, con igualdad ante la ley, que eso también es muy importante, porque tal como se ha señalado también, depende un poco quizás de la creatividad, ¿cierto?, de la defensa penitenciaria para poder llevar a sede judicial muchas situaciones que están vinculadas, por ejemplo, a vulneraciones de derechos u otras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros, por supuesto, queremos ir en la línea que ya hemos manifestado del absoluto apoyo y justificar la necesidad de este juez de ejecución. Ahora bien, también se nos ha mencionado el tema de un proyecto, y lo acaba de señalar la profesora María Elena Santibáñez, respecto a un proyecto que pudiese ir en la línea solamente de libertad condicional. Aquí yo creo que, más allá de anticipar una posición, creo que también hay que poner un poquito de luz roja o amarilla, quizás para tener en consideración que por regla general, la concesión de libertad condicional es una consecuencia de otros beneficios intrapenitenciarios y que hoy día están radicados solamente en sede administrativa, es decir, en la sede donde Gendarmería resuelve este tipo de beneficios. Por lo tanto, creemos que esa especialización que puedan tener los jueces para resolver libertad condicional también pudiesen aprovecharse en estos otros beneficios penitenciarios que son una de las líneas, digamos, de requerimientos a nivel penitenciario por excelencia, digamos, ¿ya? Y por último, para responder un poco la pregunta del señor diputado Leonardo Soto, en materia de tribunales de tratamiento de drogas, hasta el día de hoy no hay un sustento legal para el proyecto. De hecho, en este momento estamos trabajando en una mesa interinstitucional donde se está abordando un proyecto de ley, se está trabajando un proyecto de ley que en teoría iba a ser presentado durante este gobierno, se está, digamos, trabajando en ello, pero bueno, lo cierto es que no hay una ley, digamos, que lo regule, pero sí las experiencias pilotos han ido creciendo y ya ha dejado de ser un piloto y más bien ya es una política pública, ¿no es cierto?, que solamente en 3 regiones no existe y ha llegado a buen puerto, y es más, las vías de acceso o las vías en el fondo por las cuales se puede acceder al Tribunal de Tratamiento de Drogas hoy día se han ampliado o se van a ampliar prontamente, no solo la suspensión condicional de procedimiento.
Bueno, no me quiero desviar, solamente hacer presente que también se podría ver por esa línea, digamos, y de hecho hace algunos años existió la intención de un proyecto piloto en el Centro de Justicia de Santiago, pero bueno, como sabemos, digamos, y la experiencia lo indica, no llegó a buen puerto. Pero insistir nuevamente en toda la Defensoría Penal Pública dispuesta, digamos, a apoyar este tipo de iniciativas y, por supuesto, a estar presente en las discusiones cuando se nos requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sandra Aros. Disculpe. Este va a ser un tema que, por lo menos en este último tiempo de judicatura y comienzo de la próxima, espero que avancemos de manera fuerte. Yo creo que no podemos estar en la deuda que hoy día tenemos con el sistema de ejecución. Y tal cual nos señaló don Rodrigo, yo creo que el aspirar a lo óptimo, hoy día van a pasar 30 años más y no va a suceder nada. Y en lo particular voy a ser partidario de poder avanzar rápidamente en este proyecto. Vamos a fijar una segunda sesión de audiencias para escuchar a otros invitados también. Hay varios que se excusaron hoy día, tanto la Asociación Nacional de Magistrados, el Ministerio Público, el mismo ministro, y otros académicos también que nos puedan colaborar para mejorar el proyecto de ley. Pero yo creo que este Congreso no puede no avanzar en una materia que hoy día nos tiene ubicados en los países más tercermundistas en esta materia. Agradecerle a los profesores, a los profesionales que están del Ministerio de la Defensoría Penal Pública y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta. Gracias. Thank you.